Welcome back, everybody, to Neutrality Studies. Today, Bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Hoy tengo el privilegio muy especial de contar con la presencia de Stephen Kapos, superviviente judío del Holocausto y activista pro-Palestina. Stephen, bienvenido. Gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias a ti por hablar con nosotros, porque diría que eres realmente una persona única. Eres muy claro y directo al hablar de lo que está ocurriendo ahora mismo en Palestina. Y tú mismo tenías 7 años cuando los nazis invadieron tu Hungría natal. Quizá podamos empezar por ahí. ¿Podrías contarnos tu historia? ¿Dónde empieza y cómo recuerdas el Holocausto? Yeah. Well, even Sí, pero incluso antes de que el Holocausto llegara a mi ciudad natal, Budapest, la guerra ya nos había afectado, en cierta medida, con los bombardeos. Sufríamos bombardeos indiscriminados, no por ser judíos, sino simplemente porque eran bombardeos aliados regulares. Vivíamos en un bloque de pisos, un edificio bastante moderno en el centro de Budapest, y tenía un refugio antiaéreo diseñado para ser muy seguro. Los edificios construidos a principios de los años 40 tenían esa obligación. Y recuerdo perfectamente tener que bajar allí, y como mi padre seguía siempre la misma rutina, envolver a los 2 niños, a mí, que tenía 7 años, y a mi hermana, que era 5 años menor, 2 años en aquel momento. sister who was 5 years younger, 2 years old. And my on sounding of the Y cuando sonaban las sirenas de los bombardeos, nos envolvían enseguida en mantas, nos enrollaban bien y nos bajaban al refugio. Allí recuerdo oír los cañones antiaéreos, los Bofors, creo que fabricados en Suecia, de hecho. Y cuando terminaba el ataque y las sirenas anunciaban el final, los niños salíamos a la calle, yo también, a recoger metralla. Era como un juego competitivo. Cada uno tenía su colección de trozos de metralla, y quien encontraba el más grande era, digamos, el ganador. Lo cuento para mar, resecomuinchu cualquier situación, incluso la guerra, en un juego. any situation, war even, into games. ¿Qué pasó entonces? Quiero decir, en 1944, con la invasión, la llegada de los alemanes y luego la deportación de los judíos a los campos de concentración. ¿Cómo lograste sobrevivir? Yeah, well, first of all, what happened? Sí, bueno, para empezar, ¿qué pasó? Hungría era oficialmente aliada de Alemania. Creo que, aunque Hungría era de derechas, con una actitud de simpatía y una alianza implícita con Alemania, en realidad no estaba firmemente en el bando alemán hasta que prácticamente fue sobornada para entrar en él. ¿Cómo? Después de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Trianon revisó las fronteras, sobre todo las del Imperio Austrohúngaro, que se estaba desmoronando. Y Hungría perdió entonces 2/3 de sus territorios históricos. Todas esas zonas periféricas pasaron a Checoslovaquia, que acababa de crearse, a Rumanía, toda la región de Transilvania, que es muy grande, y donde la familia de mi madre tenía tierras, pasó a formar parte de Rumanía. Y más al sur, una parte de Hungría fue a parar a Serbia, otra a Croacia, e incluso una pequeña franja al oeste fue incorporada a Austria. Even a sliver was taken on the west into Austria. Hungary lost 2/3 of its territories then. Hungría perdió entonces 2/3 de su territorio, y eso se convirtió en una causa nacionalista que había que restaurar. La clase dirigente húngara, diría yo, nunca aceptó aquello como una situación definitiva. Y cuando Hitler prometió, y de hecho devolvió, una parte de esos territorios perdidos, más o menos la mitad de cada uno, hablando en términos generales, ese fue el soborno para que Hungría se uniera firmemente a la alianza alemana y participara en el ataque contra la Unión Soviética. Así que, oficialmente, Hungría era aliada de Alemania. El gobernante húngaro, desde 1920, era el almirante Horthy, que gobernaba como regente. No podía fundar una dinastía porque no era católico romano, que era la religión del Estado. Por eso le dieron el título de regente, pero en realidad era una especie de gobernante autocrático, con un poder relativamente distante en lo cotidiano, aunque las decisiones finales siempre acababan pasando por él. Were referred to him finally. When we come to 1944, which was
Cuando llegamos a 1944, que fue ya hacia el final de la guerra, Alemania estaba perdiendo claramente. En realidad, mucho antes ya se veía, pero desde el 44 era evidente. Algunos países aliados de Alemania, como Italia y Rumanía, estaban buscando salir de la alianza, y lo consiguieron. Rumanía ya había declarado su salida, e Italia también, creo que por esas fechas. El liderazgo húngaro, el almirante Horthy y su entorno, también buscaban condiciones para abandonar la alianza y no quedar en el bando perdedor al final. Enviaron emisarios no oficiales desde Hungría para preguntar a las fuerzas aliadas en qué términos podría hacerse. La inteligencia alemana vigiló esos movimientos, y Hungría pasó a ser vista como un aliado poco fiable. Por eso, Alemania invadió Hungría. Aún así, su estatus seguía siendo el de país aliado, pero ya sin confianza. La invasión tuvo lugar en marzo de 1944. Not trusting. So they invaded in March 1944. Hey, very brief intermission because I was recently banned. Oye, una pausa muy breve, porque hace poco me banearon de YouTube. Y aunque ya he vuelto, esto puede pasar otra vez, en cualquier momento. Así que, por favor, pensad en suscribiros, no solo aquí, sino también a mi lista de correo en Substack. Es pascalotaz.substack.com. El enlace estará en la descripción de abajo. Y ahora, volvamos al vídeo. La cuestión es que, hasta el 44, la población judía de Hungría estaba relativamente a salvo, ¿no? Quiero decir, Was relatively safe, weren't they? I mean, Relatively, yes. Relativamente sí. Es cierto. Hungría no tiene una historia de pogromos contra los judíos como Rusia, me refiero a la Rusia imperial, o Polonia. Existía, y durante mucho tiempo, un antisemitismo latente, pero era sobre todo social, y no había un obstáculo serio para el trabajo profesional de, por ejemplo, la clase media judía. De hecho, los judíos dominaban varias profesiones. Había muchos médicos judíos, también periodistas y abogados, entre otros, y por supuesto industriales y comerciantes en general. Así que todo eso era posible. Aunque Hungría también se enorgullecía, la derecha quiero decir, de haber aprobado la primera legislación racista antijudía, la llamada Numerus Clausus, que limitaba el número de plazas en las universidades cada año. The number of entries into universities in any particular year. And they prided themselves that this was in the 20th. Y se enorgullecían de que eso fuera en los años 20, antes de Mussolini. Fue la primera legislación contra los judíos. Pero, por ejemplo, mi padre era médico y durante su formación, un año no aprobó la prueba del Numerus Clausus. Era un excedente, no lo necesitaban. Y ese año tuvo que continuar sus estudios en Praga. Había una universidad alemana en Praga y allí fue. Y decía que fue una de las mejores experiencias que tuvo. Le encantaba Praga. Al año siguiente por incorporarse porque los números ya cuadraban. Y al final se tituló en Hungría como médico. And so in the end he qualified in Hungary as a doctor. so Hungary wasn't the así que Hungría no fue perfecta con su población judía, pero estaba muy lejos de lo que vino después, ¿verdad? Cuando los alemanes entraron de verdad. Sí, fue algo completamente distinto. Different. In 44, when the Germans did invade in March, En 1944, cuando los alemanes invadieron en marzo, llegó con ellos Adolf Eichmann, y enseguida se puso en marcha con la deportación de la población judía, según el plan alemán. Contaba, dentro del ala derecha de Hungría, con algunos partidarios bastante entusiastas, como ministros de segundo nivel, ese tipo de cargos bajo el regente, que no estaban muy implicados directamente. El regente simplemente miraba hacia otro lado y permitía la colaboración de la derecha con los nazis para organizar las deportaciones. Empezaron por las zonas rurales. Entraron en marzo y para el verano, más o menos en junio o julio de 1944, ya habían deportado a 400.000 personas judías húngaras del campo directamente a Auschwitz. Incluso se construyó una plataforma especial para recibir a los judíos húngaros. was built to receive the Hungarian Jews. It was the quickest deportation, and Fue la deportación más rápida, y la gran mayoría de ellos fueron enviados directamente a las cámaras de gas. they were put to work. Algunas personas sobrevivieron un tiempo porque las pusieron a trabajar. Por el lado de mi madre, la familia se dedicaba a la agricultura.
Tenían una finca de un tamaño bastante razonable en Transilvania rural, no muy lejos de la que hoy es la capital de la región, Cluj-Napoca, que en húngaro entonces se llamaba Kolozsvár. Vivían en un pueblo llamado Sombor, a 1 hora o menos en coche desde Cluj. Esa parte de la familia, bueno, hay que recordar que aproximadamente la mitad de Transilvania fue reincorporada a Hungría desde Rumanía. Transylvania was reattached to Hungary from Romania. In between the wars, it was part of Romania. Entre las dos guerras, esa zona formaba parte de Rumanía, pero luego, con el Acuerdo de Viena, volvió a incorporarse a Hungría. Y en ese momento, los judíos de esa parte de Transilvania pasaron a estar en un peligro mucho mayor, porque los rumanos eran bastante más tolerantes y protectores, incluso con la población judía, en comparación con Hungría. El rey rumano, por ejemplo, no permitió la deportación de los judíos rumanos, mientras que el almirante Horthy, como dije antes, miró hacia otro lado. No participó activamente, pero permitió que sus subordinados colaboraran con los nazis en las deportaciones. Así que toda mi familia rumano-transilvana cayó en las deportaciones muy pronto. ¿Y no volviste a verlos? Con una excepción. Había una prima que entonces era una chica adolescente, bueno, ella y 2 hermanas. Las 3 eran adolescentes bastante fuertes. They were all kind of fairly strong teenagers. And in the selection on arrival to Auschwitz, Y en la selección al llegar a Auschwitz, los salvaron y los pusieron a trabajar. Trabajaban en uno de los almacenes, clasificando ropa que había quedado atrás en las cámaras de gas, donde la gente era engañada, haciéndoles creer que iban a una desinfección, a duchas y cosas así. Así que dejaban toda su ropa y sus zapatos en un punto, pensando que los recogerían después, pero claro, nunca lo hicieron. Y a estas personas las pusieron a trabajar en esos almacenes, ordenando esas prendas, porque Alemania quería aprovecharlas. Ya era un invierno muy duro. Quería usar la ropa de abrigo, tanto para la población civil como para el ejército. Y un día, esta prima, se llamaba Judy, estaba clasificando la ropa de sus propios padres. was sorting her parents' clothes, Oh no. which must have been a tremendous trauma. Debió de ser un trauma tremendo. Las 3 chicas sobrevivieron a Auschwitz, pero de camino de vuelta se alojaron temporalmente en un albergue, y allí hubo un incendio. Nunca se llegó a determinar del todo si fue provocado, un fuego intencionado, porque había refugiados alojados allí. Pero de las 3 hermanas, solo una sobrevivió. Ella estaba en otro piso y pudo saltar, las otras no. Así que en respuesta a tu pregunta, solo hubo una que regresó. De ese grupo en concreto, hubo una superviviente. Y también hubo otra que volvió, pertenecía a otro grupo, estaba en el sur de Hungría y era de otra a la familia. Based in the south of Hungary and a different branch of the Kremlin. ¿Y tú? ¿Y tus padres? ¿Cómo ocurrió eso en Budapest? Well, we had different phases. Bueno, tuvimos distintas etapas, la verdad. Para empezar, durante los primeros meses de la ocupación alemana, por así decirlo, cuando había soldados alemanes por el pueblo que no se comportaban de forma especialmente hostil, porque oficialmente estaban en un país aliado. Y hubo un tiempo en el que todavía no teníamos sanciones especialmente duras contra nosotros. Yo era un niño entonces, y me fascinaba todo lo relacionado con la guerra. Todos mis juguetes eran tanques, cañones en miniatura, soldados, ese tipo de cosas. Me atraía mucho lo militar. Saludaba a todos los soldados que me encontraba por la calle, y ellos me devolvían el saludo, sonreían y seguían su camino. And they would salute back and smile and so on, and including German soldiers. And in fact, Incluyendo a soldados alemanes. De hecho, me contaron que un oficial alemán dijo, recuerda, en aquel momento yo era un chico rubio, dijo, qué pena que este chico no sea alemán. Esa fue la primera fase. Luego vino una serie de leyes restrictivas. Eichmann estaba destinado en las colinas de Buda, en una villa, y organizó las restricciones graduales, o bueno, en colaboración con la derecha húngara. Pero en ese momento, el partido de extrema derecha, el llamado Partido de la Cruz Flechada, que era una organización fascista ultraderechista, aún no estaba en el poder. Tenían influencia, sí, pero no gobernaban. En cualquier caso, una serie de leyes restrictivas se aprobaron rápidamente. restrictive legislations came
rapidly. Things like, you know, Cosas como, ya sabes, la cantidad de tierra que un judío podía poseer. Así que la familia de Transilvania, cuando entró en vigor esa norma, tuvo que dividir las propiedades familiares en parcelas individuales para cumplir con ese requisito. Hay pruebas de ello en el registro de la propiedad que descubrimos más tarde. Y también hubo que empezar a llevar la estrella amarilla. Entonces nos dimos cuenta de que el peligro serio estaba a la vuelta de la esquina. Para intentar eludir algunas de esas leyes que, ya sabes, restringían todo tipo de cosas. Lo que podías tener, ya sabes, ni una radio, ni creo que siquiera una bicicleta. Más tarde, a los judíos se les prohibió usar trenes o bicicletas. Ese tipo de legislación humillante y restrictiva. This kind of humiliating, restrictive legislation. But around that time, a large number of Jews, including Pero por aquella época, un gran número de judíos, incluida mi familia, intentó eludir algunas de esas leyes adoptando la religión cristiana, convirtiéndose. and my family, Y mi familia, sobre todo los de Transilvania, tenía vínculos con la Iglesia Calvinista, la llamada Iglesia Reformada de Hungría. La Iglesia Calvinista tenía la mayoría de sus fieles en Transilvania, a diferencia del resto de Hungría, donde el catolicismo romano era la religión del Estado. También existía otra iglesia protestante llamada Iglesia Evangélica, que no significaba lo mismo que el evangelismo en, digamos, Estados Unidos hoy en día. Era solo un nombre, a diferencia de la Iglesia Reformada, que era calvinista. Pero estas dos iglesias se llevaban bastante bien entre sí, aunque no tanto con los católicos. Y se creó una organización, al principio impulsada por la Iglesia Luterana, con el objetivo inicial de cuidar y ayudar. initially to look after and help those Jews which converted to their religion. Algunos judíos que se convirtieron a su religión, bastantes en realidad, lo hicieron porque no eran racistas y aceptaron que ahora eran hermanos y hermanas cristianos y que tenían que hacer algo por ellos en su momento de necesidad. Encargaron a uno de sus pastores, que fue llamado por su obispo y le dijo, mira, tu tarea es poner en marcha esta organización de ayuda. Y se llamó el Grupo del Buen Pastor, o la Organización del Buen Pastor. La fundó, como digo, la Iglesia Protestante Luterana, y en particular este pastor, el pastor Gabor Stelo. Al principio intentaba crear hogares donde se organizaban identidades falsas para niños judíos sobre todo, y también para algunas de sus madres, que participaban en la organización como enfermeras. La organización contó con un fuerte apoyo de la Cruz Roja Suiza. Swiss Red Cross. They had a very brave envoy. Tenían un enviado muy valiente que los representaba y que organizó ayuda y apoyo a través de la Cruz Roja Suiza. Y estas casas se suponía que estaban, bueno, no había ningún documento que lo demostrara, pero se anunciaban como protegidas por Suiza. Les ponían emblemas suizos y decían, ahora estas casas son extraterritoriales a Hungría. Nadie podía entrar en ellas, salvo quienes tuvieran permiso de los suizos. Y en octubre de 1944, me llevaron a una de esas casas protegidas. Recuerdo perfectamente el trayecto hasta las colinas de Buda, donde estaba la villa, porque fue el día en que el regente, el almirante Horthy, por fin reunió el valor para declarar formal y oficialmente que Hungría abandonaba la alianza con Alemania. No era un político especialmente hábil. No tenía ningún respaldo para eso, men. Acababa de hacer un anuncio. Y claro, como debía de saber, la respuesta sería que los alemanes lo arrestarían, como así ocurrió. Su lugar de reunión era el Palacio de Buda, el Palacio Real, que estaba construido sobre fortificaciones medievales, con muros gruesos, catacumbas y todo eso. Un sistema defensivo medieval, sobre el cual se levantó un palacio de principios del siglo XX, muy elaborado, todavía en tiempos del Imperio Austrohúngaro, y que reflejaba toda esa pompa. Era un palacio enorme. En fin, allí residía el almirante Horthy. Y el lugar al que me llevaron, uno de los primeros, si no el primero de esos hogares protegidos, estaba muy cerca del palacio, en una zona bastante elegante de las colinas de Buda, con vistas al Danubio y al otro lado la parte llana, Pest.
And we had to go past a German as I was carried. Y tuvimos que pasar junto a un alemán mientras me llevaban en brazos. Era lo bastante pequeño como para que me llevaran. Alguien de la organización, creo que un jardinero, fue enviado para recogerme y llevarme físicamente a esa casa. Y tuvimos que pasar por un control alemán cerca del palacio. Recuerdo un cañón apuntando al castillo. Era el día del arresto. La persona que me llevaba tenía una especie de pase mágico. No sé exactamente qué era. Siempre he imaginado que quizá en algún momento había estado en Alemania y consiguió algún papel con la firma de Hitler. En fin, mostró ese documento al guardia alemán en el control y todos se pusieron firmes al verlo y nos dejaron pasar. Y eso fue todo. Me encantaría saber qué era aquel papel. I would love to know what it was. But anyway, it worked like magic. Pero bueno, funcionó como por arte de magia. Ahora, la casa a la que me llevaron era una villa palaciega. Originalmente era la residencia de la familia Hagemacher, que eran los grandes cerveceros de Hungría. En Hungría solo había dos tipos de cerveza, la Hagemacher o la Dreher. La Dreher todavía se puede conseguir hoy, la Hagemacher no. No sé qué fue de ellos. Pero la familia Hagemacher tenía vínculos suizos, no eran judíos. Tenían conexión con Suiza por la familia, por nacimiento. Y al comienzo de la guerra se marcharon de Hungría a Suiza y dejaron libre su magnífica villa. El pastor luterano del que hablé antes, Stello, Gabor Stello, era primo de los Hagemacher. Y lo contactaron para decirle, puedes usar nuestra villa para este propósito, como casa de rescate. Of the rescue home. So when I arrived, it was into. Cuando llegué, al principio era un entorno casi palaciego, y luego nos distribuyeron en grupos más pequeños en distintas direcciones. Pero quiero decir que así fue como empezó este grupo de rescate, el grupo de rescate del Buen Pastor. Tenía 4 organizadores. Stello, Gabor Stello era el líder, y también había un sacerdote calvinista y 2 abogados judíos. Uno de ellos era mi tío. Ese era el grupo organizador, pero contaban con el apoyo de un maravilloso enviado suizo que se hacía llamar von Born. Ellos fueron quienes crearon las identidades falsas para todos esos niños. Y desde la primera villa original, Gabor Stello buscó activamente y estableció más y más casas de ese tipo, hasta que se convirtió en un auténtico archipiélago de hogares. Y al final de la guerra, en total, había salvado a 2,000 niños y algunos adultos. Wow. Vaya, ¿tus padres estaban entre las personas que se salvaron o no sobrevivieron? In different ways. The women of the family De distintas maneras. Las mujeres de la familia trabajaban todas como enfermeras en esas casas suizas. Los chicos y las chicas estaban separados. Mi madre era enfermera, con una especie de uniforme improvisado, un emblema de la Cruz Roja y algo en la cabeza, ya sabes, que la hacía parecer una enfermera de verdad. Ella estaba a cargo de un grupo de chicas, y mi hermana pequeña, que solo tenía 2 años, estaba con ella. Yo estaba con un grupo de chicos, y el subgrupo al que pertenecía lo dirigía mi tía, la tía Ergi. Pero no se nos permitía reconocer el vínculo familiar. Yo estaba bajo su protección y su dirección, junto con mis 2 primos, sus 2 hijos, que eran mayores, 5 y 6 años mayores que yo. who were older, 5 years and 6 years older, they weren't allowed to recognize. Tampoco les permitieron reconocer a mi tía como su madre. Y luego, todos teníamos papeles falsos. Se suponía que éramos refugiados que huían de los rusos que avanzaban desde el este, algunos como huérfanos de guerra y otros como si hubieran perdido el contacto con sus padres. Mi padre en ese momento estaba en Bélgica. Y esa es otra historia bastante complicada, porque formaba parte del proyecto Kastner. ¿Has oído hablar de Rudolf Kastner? Pues bien, Rudolf Kastner era un destacado sionista transilvano con muy buenas conexiones dentro de la jerarquía sionista en Palestina en aquella época. Cuando esa parte de Transilvania volvió a unirse a Hungría, él se trasladó a Budapest. Y este es Kastner. And this is Kastner. And negotiated with the Hungarian Jewish leadership. Y negoció con el liderazgo judío húngaro para que se le permitiera tener derechos de negociación con los nazis.
y tuvo una iniciativa y finalmente un acuerdo con las propias SS para salvar a un cierto número de judíos, en su mayoría transilvanos y de clase media o alta, a cambio de la entrega de ciertos bienes y camiones a los alemanes a través de Suiza, con la condición de que esos camiones solo se usarían en el frente oriental. A cambio, los nazis, y esto implicaba al propio Himmler, permitirían el paso, que al final resultó ser de 1.600 judíos, hacia Suiza, a través de Belsen. No sé por qué a través de Belsen, pero así fue. Así que serían transportados a Belsen. So they would be transported to Belsen. They're kept separately and then transferred from Belsen. Los mantuvieron separados y luego los trasladaron de Belsen a Suiza. Y el primer transporte de ese tipo, que eran más o menos 1.600 personas, se dividió en Bélgica. Una parte fue enviada de inmediato a Suiza y la otra tuvo que esperar hasta Navidad para ser trasladada. Mi padre iba en otro transporte organizado por Kastner, que siguió a ese, y fue una participación voluntaria en ese acuerdo. ¿Te imaginas a los nazis alemanes, a las SS, yendo realmente a Bélgica y creyendo que te iban a trasladar a Suiza? Me pregunto cómo y por qué la gente podía confiar en los alemanes en un trato tan peligroso. Pero lo hicieron, porque le era peor. Quiero decir, porque no hay otra manera. O es verdad o no lo es. En cualquier caso, sí, las cosas son como son. Rudolf Kastner organizó un campo de concentración temporal en Budapest antes del traslado a Bélgica. Se podía entrar allí si uno tenía un acuerdo con Kastner, es decir, si estaba en su lista. Y se podía entrar en esa lista con ciertas condiciones, como tener algún vínculo con Transilvania o alguna otra razón. Mi familia sí tenía esa conexión, así que toda la familia se trasladó a ese campo en Budapest, que estaba dentro del recinto de una gran institución para ciegos, o algo parecido. En esos terrenos había barracones de madera, del tipo que solían usarse en los campos de concentración alemanes, uno o varios de ellos. Y allí nos quedamos un tiempo. Lo recuerdo bastante bien, cómo era aquello. Ya sabes, no muy... Bueno, el campo estaba vigilado por las SS en el exterior y por la policía húngara en el interior. Y podías marcharte. No podías entrar sin un permiso, pero si cambiabas de idea podías irte. Así que entramos, toda la familia, en esos campos y estuvimos allí un tiempo, en unos barracones. Recuerdo especialmente que me daban mucho miedo los lavabos. Había una letrina improvisada que me parecía un sitio aterrador, porque era un hoyo enorme con unas tablas encima que tenías que usar y yo tenía mucho miedo de caerme. Pero aparte de eso, bueno, los niños podíamos jugar y todo eso. Estábamos enfermos, en fin, pero al cabo de un tiempo, por alguna razón, porque en aquellos días todas las decisiones se tomaban basándose en rumores, no había información oficial fiable, y debió de circular alguna noticia negativa sobre la seguridad de aquel acuerdo, así que mi familia se marchó. Y fue entonces cuando me llevaron a las montañas. Luego, mi padre y mis tíos también se marcharon, pero más tarde regresaron a este campo. Y de hecho, fueron transportados en Navidad del 44, o más o menos por esas fechas, a Alemania, a Bélgica. Por desgracia para ellos, Hitler descubrió aquel acuerdo. Himmler lo había organizado a sus espaldas. Y creo que Himmler y Kaltenbrunner fueron los dos negociadores. Himmler, en realidad, acabó siendo destituido por Hitler. Estaba furioso por ese arreglo y lo detuvo. Ya no hubo más traslados a Suiza. Aún así, los alemanes mantuvieron una especie de respeto simbólico por haber hecho aquel trato y conservaron a ese grupo, incluido mi padre, dentro del campo, pero con estatus de rehenes, no como prisioneros. Eso significaba que no les tatuaron números, se les permitió conservar su propia ropa y tenían cierto grado de autogestión. Mi padre compró cerámica en el campo, por ejemplo, y sobrevivieron en ese campo. Sí, finalmente, con el avance de los rusos, los trasladaron a Theresienstadt. No sé si allí conservaron sus privilegios relativos.
Lo dudo. Pero Theresienstadt era un tipo de campo más suave en comparación con los demás, aunque en realidad era una antesala de Auschwitz. De vez en cuando enviaban gente a Auschwitz, pero como fue tan tarde en la guerra, no tuvieron tiempo de hacerlo. Y por eso liberaron a mi padre. Así que bueno, tú viviste esa experiencia y la recuerdas con tanta claridad. Ahora, si avanzamos hasta el presente y miramos lo que está ocurriendo en Gaza y vemos cómo se ha desarrollado Israel, quiero decir, tú estuviste allí cuando se fundó Israel y has visto la evolución del país durante los últimos 70 años. Sí, ¿cómo te hace sentir eso? ¿Y cómo te relacionas con ello? Antes de entrar en eso, quiero añadir algo sobre aquella época. No solo vivimos la experiencia de escondernos y del peligro de ser descubiertos, sino que, además, el lugar donde estábamos, muy cerca del castillo real de esa zona, fue justo donde se libró la batalla final entre los alemanes y el ejército soviético invasor. Era el epicentro de los combates en Budapest. La línea del frente pasó literalmente por encima de nosotros, y tuvimos que mudarnos varias veces a lugares nuevos e inciertos. Menciono esto porque esas dos cosas, superpuestas, son un contexto muy importante para entender y empatizar con la experiencia de la gente en Gaza. Nosotros también vivimos los combates, la destrucción total a nuestro alrededor y los desplazamientos una y otra vez. Así que, cuando más tarde vi en las pantallas lo que ocurría en Gaza, me resultó muy familiar, como un eco de aquello. Era el peligro, más la guerra. Y sobrevivir a eso fue muy difícil. Puedes entender a los sionistas que dicen que la experiencia del Holocausto es la razón por la que ahora ocurre esta violencia. Ya sabes que Israel tiene que ser un lugar para los judíos, un país para los judíos, donde los judíos estén a salvo para siempre de ese tipo de persecución, que necesitan tener esa tierra y que la población palestina es un problema dentro de ese concepto. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, para empezar con un poco de contexto. En la época del Imperio Austrohúngaro, la situación de los judíos en Hungría era distinta a la de otros países de Europa del Este. Y eso se debía a que, como política oficial, los Habsburgo y las clases dirigentes entendieron la utilidad de la población judía educada para impulsar la transformación del feudalismo al capitalismo. Por eso, adoptaron una política de integración hacia ellos. Un buen ejemplo de esto fue que alentaron e incluso promovieron que los judíos cambiaran sus nombres, de nombres claramente judíos, a otros que sonaran más autóctonos, para que en su vida cotidiana no fueran identificados ni objeto de prejuicios, y así sucesivamente. Esa era la política oficial. En general, la población judía educada, sobre todo la de clase media, aceptó esto por completo. Eran todos integracionistas. Y de hecho, la mayoría de los que tenían alguna capacidad lograron buenas carreras en sus profesiones. Mi padre empezó como médico de familia y más tarde se formó como psicoanalista. Para 1944 ya era psicoanalista. Como resultado de todo esto, la influencia de los sionistas era muy pequeña. Solo había un grupo diminuto de sionistas en Hungría, y la población judía que yo conocía, la gente judía educada, los consideraba unos excéntricos y extremistas, a los que no había que tomar en serio ni tener relación alguna con ellos. Y eso es muy distinto, por ejemplo, de lo que ocurrió en Polonia o en otros lugares. ¿Cómo los ves hoy? ¿Cómo ves el sionismo? ¿Y cómo ves los resultados del sionismo que estamos viendo ahora? Sí. En otras palabras, mi familia no tenía ninguna influencia ni inclinación sionista, y tampoco vi nada de eso a mi alrededor en Hungría. Ahora bien, me di cuenta de lo que era el sionismo cuando visité a una parte de mi familia que después de la Segunda Guerra Mundial
cuando Transilvania volvió a ser parte de Rumanía, pasó de repente a ser rumana otra vez. Y con el tiempo, bajo el régimen comunista rumano, fueron, entre comillas, vendidos a Israel. La única forma en que se podía salir del país era mediante un acuerdo con las autoridades israelíes, rumbo a Israel. Y Israel pagaba una cantidad considerable, no sé cuántos miles de dólares por persona, por cada judío al que se le permitía marcharse. Así que una gran parte de mi familia, los transilvanos que entonces vivían en parte en Transilvania o ya en Bucarest, se fueron a Israel, a Haifa. Así que cuando los visité, fue entonces cuando me enfrenté por primera vez, de verdad, a lo que era el sionismo, y me horrorizó, porque era evidente que allí había una estructura profundamente racista. Solo quiero mencionar un ejemplo concreto de una experiencia. Formaba parte de un pequeño grupo organizado como una especie de visita turística para ir de Haifa a Jerusalén. En ese grupo, improvisado para la ocasión, había algunas personas judías de mediana edad o mayores que venían de Estados Unidos. Recuerdo a una señora en particular, ya bastante mayor. Estábamos a punto de salir y había un soldado israelí, un joven con una ametralladora, allí de pie. Y cuando ella vio a ese soldado judío, se echó a llorar y dijo que había vivido lo suficiente para ver el día en que podría ver a un soldado judío. ¿Y en qué año fue eso? Fue antes de la guerra del 67. En el 65, más o menos. 65, something around. 65. Ese año fue el 65. Entendí que aquello era una reacción a sus recuerdos de pogromos y humillaciones. Para ellos, Israel y un ejército judío significaban una especie de liberación fundamental, y podía comprender el origen emocional de ese sentimiento hacia Israel. Era un buen ejemplo de ello. No era fingido, era completamente auténtico. En cierta medida, mis propios familiares también sentían algo parecido, aunque no de forma tan intensa. Y además, estuvieron expuestos a la propaganda cuando llegaron a Haifa. Así que puedo entender las raíces de ese tipo de sentimiento y de esa actitud sionista. Lo que no puedo entender es que una vez que uno empieza a ver lo que eso significaba para la población local, que no era un lugar vacío donde de repente se podía construir un nuevo estado, sino que en realidad se estaba tomando la tierra de otra gente y sometiéndola constantemente a un trato injusto de Samsmin Miwaj. Eso me resultó repugnante. Y por desgracia, descubrí que los miembros de mi familia, casi sin excepción, se volvieron racistas de esa manera. Hablaban de los palestinos, a los que llamaban árabes, como si fueran una especie inferior, desigual, a la que había que mantener sometida. Adoptaron, creo yo, unos miedos creados artificialmente. La idea de que si no se mantenía a los palestinos bajo control, acabarían echando a los judíos al mar. Tenían muy presente esa imagen, la de que, si no eran vigilantes y violentos, eso les ocurriría. Y todo eso era fruto de una propaganda constante. Fue algo trágico. Incluso mi prima, de la que conté que estaba ordenando la ropa de sus padres y que al final sobrevivió y regresó, era tan racista como los demás. Y eso me pareció realmente terrible. Y nunca fue capaz de relacionar el sufrimiento de los árabes, de los palestinos, con el suyo propio, con el que vivió de niña. No sentía ninguna empatía por la gente local. De alguna manera asumieron ese racismo terrible que en algunos países se había dirigido contra los judíos. La idea de que no eran iguales, de que no merecían ser tomados en serio, de que no tenían el mismo valor. Hoy, en Hungría y en la República Checa, el mismo destino recae sobre la población romaní. En cierto modo, son casi los nuevos judíos, porque no están integrados. Se les ve sin individualidad. No se les considera como personas con identidad propia, sino como gente que siempre roba y que no trabaja. Y en la práctica existe un apartheid contra ellos. And this
Y esto es un sentimiento muy europeo, ¿verdad? Y eso se trasladó y de hecho se implantó en Israel o en Palestina, ¿no? Y sigue ahí hasta hoy. Lo que yo no entiendo es cómo puede haber gente que mire Gaza y no vea un campo de concentración. Quiero decir, funciona tan claramente como un campo de concentración, un campo de exterminio, desde el momento en que empezaron a bombardearlo masivamente. ¿Cómo viviste tú estos últimos años de ese nuevo genocidio que hemos visto? ¿Te despertó esas mismas sensaciones? New genocide that we saw, did it evoke those feelings in you? Yeah, yes, of course. Because of my wartime Sí, experience, claro que sí. También por mi experiencia en tiempos de guerra, era como si estuviera reviviendo casi aquellas sensaciones y peligros. Tengo que insistir en que, cuando todo eso me pasaba, siendo un niño de 7 años, no sentía miedo. Ahora me cuesta entenderlo, porque la situación era peligrosísima todo el tiempo, ya fuera por los combates, por la persecución o por el riesgo de que nos descubrieran, y así sucesivamente. Pero la verdad es que era demasiado pequeño para comprender realmente lo que estaba ocurriendo. to really understand it as it was happening. In retrospect, a few years later, I did realize how Con el tiempo, unos años después, me di cuenta de lo humillantes y peligrosas que habían sido algunas situaciones. Hubo un episodio en particular, cerca de Navidad, cuando todavía estábamos escondidos, pero Budapest ya estaba rodeada por las fuerzas soviéticas y la última batalla estaba a punto de comenzar, justo por esas fechas. Aún así, el ejército alemán celebró la Navidad de una forma muy formal y nos invitaron a ser sus invitados, a nosotros, un grupo de amigos, chocoslavskos. Acción es grosso, pero a matter cuestionar. Rakana Molomipper, es en Netzmunilas Maront, Lothame. which was very beautiful, long white table. This is wartime conditions, remember? And Recuerda que eran tiempos de guerra. Había un árbol de Navidad muy bien decorado al fondo y una gran bandera con la esvástica al final de la sala, casi colgando del techo. El ambiente era muy triste, porque estábamos sentados así. Un soldado alemán, un chico judío, un soldado alemán, un chico judío. No sabían que vosotros erais chicos judíos, ¿verdad? Claro que no. Por eso nos invitaron. Pero existía el peligro de que nos descubrieran, y los adultos que estaban al cargo eran muy conscientes de ello. Si a un chico judío le pedían ir al baño y el soldado alemán que lo acompañaba se daba cuenta de que estaba circuncidado, eso habría revelado nuestra identidad. Sí. Y mi tía, que era la responsable, estaba muy preocupada de que algo así pudiera pasar. Pero no pasó. It didn't happen. So, your life then there was Así que tu vida estuvo llena de ese tipo de experiencias tan peligrosas. Y solo podemos imaginar lo extremadamente peligroso que debe de ser Gaza, ¿verdad? Y también la vida de los palestinos en general, incluso en Cisjordania, ¿no? Viven bajo una represión constante y con el peligro permanente de ser asesinados. ¿Cómo te explicas que desarrollaras esa conexión tan clara con el sufrimiento de esas personas, que están separadas por 80 años y por miles de kilómetros, pero que viven cosas tan parecidas, mientras que tu prima no lo hizo? Que ella, claramente, nunca estableció esa conexión. Bueno, la gran diferencia está en las influencias que tuvimos. We were under. The cousin I mentioned arrived in El primo del que hablé llegó a Israel, no sé, a principios de los años 50, desde Rumanía, y enseguida cayó bajo la influencia constante, gota a gota, de la propaganda nacionalista extrema. Una propaganda que insistía todo el tiempo en los peligros, no de los palestinos, sino de los árabes, y en cómo todos estaban empeñados en matar judíos, y así sucesivamente. Si lo oyes una y otra vez, acaba afectándote. Al mismo tiempo, yo tuve influencias completamente distintas. Para empezar, mi padre era una persona muy ilustrada, y como digo, además de ser un médico titulado, era psicoanalista. Cuando regresó de Bélgica, y por cierto, desde el momento en que se lo llevaron hasta el día en que volvió, no tuvimos ninguna noticia suya, aquello fue una experiencia angustiosa. We had no news of him. That was an agonizing experience. But when he and my
uncle. Pero cuando él y mis tíos regresaron de Theresienstadt, no de Belsen, porque los habían trasladado a Theresienstadt, eventually returned in the summer of volvieron finalmente en el verano de 1945. Todos se unieron al Partido Comunista porque sentían que los únicos que realmente habían resistido, según su experiencia, eran los comunistas. Y por cierto, el Partido Comunista era ilegal en Hungría. Soviet. Hubo un breve soviet húngaro, por así decirlo, en 1920, muy inspirado en el modelo de la Revolución Rusa. Durante un corto tiempo hubo un gobierno comunista e incluso un pequeño ejército rojo húngaro, organizado para defenderse de los países vecinos que atacaban. Pero no tuvieron muchas posibilidades y fue algo muy breve. Ya sabes, duró como mucho medio año. About half a year at the most. And the Communist Party, in response to Y el that, Partido Comunista, como respuesta a eso, fue prohibido. Y justo después del breve periodo de gobierno comunista, las fuerzas de derechas que llegaron al poder, apoyadas por las potencias occidentales, sobre todo Francia en aquel momento, iniciaron lo que se conoce como el terror blanco, una ola de pogromos y asesinatos. Creo que los únicos pogromos que sufrieron los judíos húngaros fueron entonces porque el comunismo y la identidad judía se mezclaron de alguna manera en la percepción popular. Esos grupos armados de derechas iban de pueblo en pueblo buscando a comunistas y a judíos. Y hubo mucha violencia y represalias sangrientas como respuesta a aquel breve periodo comunista. the brief communist period. And despite that memory, Y a pesar de ese recuerdo, tu padre y tu tío se unieron a los comunistas en 1945, porque era la resistencia contra los fascistas. Exactly. That was the basis of. Now, Mi experiencia como adolescente fue completamente bajo el régimen comunista. Y aunque también fue una época de dificultades casi continuas y de vivir en un sistema cada vez más autocrático, en lo que respecta a la cuestión racial, recibimos una educación totalmente distinta a la propaganda constante que había en Israel. Así que no es de extrañar que yo fuera antirracista. Esa fue la influencia que tuve. Hay un detalle curioso. La palabra para judío en húngaro es sidó. Creo que en Polonia es igual, o muy parecida. Y esa palabra estaba oficialmente prohibida porque se consideraba un término racista. Ah, ¿sí? Vale. Y podía ser arrestado por usarla, del mismo modo, piénsalo así, que la palabra negro hoy no se considera aceptable y de hecho puede estar sujeta a sanciones si se usa con mala intención. if people using it in a malicious way. so the Asgegwotmis kaim sin quant persigo face, erradicar ese tipo de racismo sin miculates mrinksen. racisms of the population. Intentaron crear una sociedad igualitaria. Egalitarian society. That's right. Yeah. Exacto, sí. Una vida igual de pobre para todos, porque hubo un énfasis excesivo y desafortunado en la industrialización rápida. Estaban copiando de algún modo la experiencia soviética sin necesidad y no aprovecharon las fortalezas del país, que era un país principalmente agrícola y muy exitoso, con buenas exportaciones en ese sector. En lugar de eso, construyeron grandes acerías, cuando Hungría no tenía ni las materias primas ni la energía necesarias para ello. Estaban simplemente bajo el dictado de los soviéticos, que intentaban imponer políticas tipo mini Unión Soviética en todos los países satélite, de una forma muy poco sensata. Policies in all the satellite countries very unwisely. Anyway, that's another story. But En fin, eso es otra historia. Pero en los últimos 5 minutos, porque tenemos que ir terminando, quería una cosa más. Saber tu opinión sobre lo que está pasando en Palestina y cómo te relacionas tú con eso. Sales a la calle, protestas contra el genocidio en el Reino Unido. ¿Qué piensas sobre todo eso? I mean, what are your thoughts on that? I just want to mention that during my Solo quiero mencionar que durante mi experiencia del Holocausto y de la guerra, fui muy consciente del tipo de dolor invisible que conlleva todo eso. Por ejemplo, los traslados que algunas familias no pueden afrontar porque tienen un miembro con discapacidad. Mi familia de Transilvania fue deportada a Auschwitz porque rechazó la oferta de unos campesinos rumanos que se ofrecieron a llevarlos en carro y caballo por caminos secretos hacia la frontera rumana, donde probablemente se habrían salvado.
No pudieron aceptar esa ayuda porque había un familiar con discapacidad que, según pensaron, no podría soportar el viaje. Y todos murieron. Ese tipo de cosas no se ven fácilmente. Uno puede ver la destrucción y las muertes, pero también existen esos otros dolores y dificultades que vivimos. Y reconozco que los gazatíes también sufren problemas parecidos. Ya sabes, esos traslados constantes sin medios de transporte. Without transport, sometimes it just couldn't be carried out because of A veces simplemente no se podía llevar a cabo por culpa de miembros discapacitados. Y también por la angustia mental de tener que tomar decisiones que definen la vida o la muerte basándote en información de tu enemigo o en simples rumores. Como mi padre, que más o menos por rumores aceptó un trato con los nazis y confió en él. De forma parecida, la gente en Gaza tuvo que actuar siguiendo una orden que decía que debían ir al área X, la zona protegida o segura, que por supuesto resultó no serlo. Pero no tienes información fiable y aún así tienes que tomar decisiones que afectan a toda la familia. El dolor de todo eso y de cosas parecidas, algunas que ni siquiera se ven del todo en pantalla, lo sentía muy de cerca por la experiencia que nosotros mismos habíamos vivido. ¿Te imaginabas que los gobiernos europeos volverían a apoyar algo así alguna vez? A mí, la verdad, me sorprende bastante. Aunque tengo que admitir que no presté suficiente atención, no pensé que lo haríamos. No, estoy de acuerdo. Es muy difícil de explicar, muy difícil de explicar. Y no hay duda de que las generaciones futuras lo verán como un crimen. La actitud de todos los gobiernos europeos y la división entre los gobiernos y sus pueblos en casi todos los países de Europa. Creo que en este país, alrededor del 70% de la gente apoyaría la causa palestina, y aún así el gobierno está colaborando en un genocidio. El Reino Unido forman parte de lleno del genocidio. Y también todos los demás países europeos, como Francia. Hoy en día, creo que España es la excepción, pero la mayoría no lo son, y su gente no apoya lo que están haciendo sus gobiernos. Así que hay una división. A largo plazo, es una situación insostenible. En algún momento terminará. It will end at one point. Es realmente aterrador, ¿verdad? El Holocausto fue, por supuesto, un crimen en el que colaboraron muchísimas personas. Muchos países, muchos gobiernos trabajando juntos para hacerlo posible. Se cruzaron fronteras, hubo migraciones masivas, y así sucesivamente. Y el genocidio actual es de nuevo el resultado de la colaboración de todos esos países. Algunos simplemente mirando hacia otro lado, y otros ayudando activamente, echando una mano y cooperando en el exterminio de todo un pueblo. Absolutamente. Con el tiempo, un consenso posterior lo considerará un acto criminal. Y quienes hoy están en el poder y sigan disponibles para ser juzgados, acabarán en los tribunales teniendo que defender lo que han estado haciendo. Will find themselves in court having to defend what they've been doing. Si pudieras hablar, si pudieras dirigirte a un niño palestino de 7 años en Gaza, ¿qué le dirías? Pensando en el futuro, ¿sabes? Si sobrevive, como tú lo hiciste, ¿qué le dirías? Algo que sirva para que esto no vuelva a pasar nunca más. That the future holds tremendous number of El futuro todavía nos traerá una enorme cantidad de cambios fundamentales, y tenemos que confiar en que algunos de esos cambios vayan en una buena dirección. Si pienso en lo que he vivido desde que tenía 7 años, un breve periodo de democracia, luego el régimen comunista, después el levantamiento en Budapest, en Hungría, más tarde el traslado a un país y a un entorno completamente distintos, y después el activismo, han sido cambios enormes, uno tras otro. Cuando tienes 7 años, obviamente no puedes prever nada de eso, pero pueden venir cambios fundamentales y tenemos que conseguir que sean cambios positivos. Y es posible. positive changes. And it's possible. Very wise words.
fundamental changes. Palabras muy sabias. Vendrán cambios fundamentales y depende de nosotros que sean buenos cambios. Well, Exactamente. those- Gracias. Son palabras muy esperanzadoras. Stephen, para la gente que quiera leer más de ti o sobre ti o seguirte en algún sitio, ¿hay algún lugar donde publiques algo con regularidad? Is there any place where you regularly publish something or where you I think a number of my earlier interviews, which Creo que varias de mis entrevistas anteriores tratan más o menos lo mismo, aunque con algunos matices o aspectos un poco distintos. Además, hay entrevistas disponibles en Instagram y en YouTube. Tuve una entrevista con Double Down News, que es bastante extensa. También tuve una con Owen Jones, que puede resultar interesante, y algunas más. might be of interest, and so on. I will try to Intentaré encontrarlos y ponerte los enlaces en la descripción de este vídeo. Y por supuesto, te enviaré una copia en cuanto esté publicado. Gracias. Stephen Capos, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Thank you so much for your time today. Gracias, Press.